si meditaras en la vida de Jesús, verías el gusto que le tomas a las cosas de la religión. San Alberto Hurtado. Dijiste sí y la tierra estalló de alegría. Dijiste sí y en tu vientre latía divina la salvación. Hágase en mí de corazón la voluntad de mi Señor, que se cumplan en mí cada día los sueños de Dios. María, las tinieblas se harán mediodía, a una sola palabra que digas, en tus labios alumbra ya el sol. María, la doncella que Dios prometía, un volcán de ternura divina, primavera de un Dios redentor. Gabriel tembló, conmovido con tanta belleza. Madre de Dios, cuélame en tu mirada de amor de la anunciación. Hágase en mí de corazón la voluntad de mi Señor, que se cumplan en mí cada día los sueños de Dios. María, las tinieblas se harán mediodía, a una sola palabra que digas, en tus labios alumbra ya el sol. María, la doncella que Dios prometía, un volcán de ternura divina, primavera de un Dios redentor. Primavera de un Dios redentor. Te saludamos, María, la llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Oramos en esta Eucaristía por la misa gregoriana de Calixto Hernández, Luis Birmán Hernández y Teresa Brais. Oramos también por esta comunidad de Nuestra Señora del Rosario, para que el Señor derrame abundantes bendiciones sobre ustedes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Queridos hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, vamos a reconocer que somos pecadores diciendo todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, de nosotros, Cristo, ten piedad, de nosotros, Cristo, ten piedad, de nosotros, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Señor, tú que nos has hecho reconocer el misterio gozoso de la encarnación de tu Hijo, concédenos tu gracia por intercesión de la Santísima Virgen María, para acompañar a Cristo en los misterios dolorosos de su pasión y muerte y poder participar así de su gloriosa resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro del profeta Jonás. El Señor le dirigió la palabra a Jonás, hijo de Amitai, y le dijo: levántate y vete a Nínive,
la gran ciudad y predica en ella que su maldad ha llegado hasta mí. Se levantó Jonás para huir a Tarsis, lejos del Señor, y llegó a Jaffa, donde encontró un barco que salía para Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó para dirigirse a Tarsis, lejos del Señor. Pero el Señor desencadenó un gran viento sobre el mar y provocó una tormenta tan fuerte que el barco estaba a punto de naufragar. Los marineros tuvieron miedo y se pusieron a invocar cada uno a su Dios. Luego echaron al mar la carga para aligerar la nave. Mientras tanto, Jonás había bajado al fondo del barco, se había acostado y dormía profundamente. El capitán se le acercó y le dijo: ¿Qué haces aquí dormido? Levántate e invoca a tu Dios, a ver si Él se compadece de nosotros y no perecemos. Luego se dijeron unos a otros: echemos suertes para ver quién tiene la culpa de esta desgracia. Echaron suertes y le tocó a Jonás. Entonces le dijeron: dinos por qué nos ha sobrevenido esta desgracia. ¿Cuál es tu oficio? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país y de qué pueblo eres? Él le respondió: soy hebreo y adoro al Señor del cielo, que hizo el mar y la tierra. Entonces aquellos hombres tuvieron mucho miedo y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Pues él acababa de decirles que iba huyendo del Señor. Y como el mar seguía encrespándose, le preguntaron: ¿qué hemos de hacer contigo para que el mar se calme? Él le respondió: levántenme y arrójenme al mar, y el mar se calmará. Pues sé que por mi culpa es que les ha sobrevenido esta tormenta tan fuerte. Los hombres se pusieron a remar para alcanzar la costa y no pudieron, porque el mar seguía encrespándose en torno a ellos. Entonces invocaron al Señor diciendo: Señor, no nos hagas morir por culpa de este hombre, ni nos hagas responsable de la muerte de un inocente, ya que es clara tu voluntad. Entonces levantaron a Jonás y lo arrojaron al mar, y el mar calmó su furia. Y aquellos hombres temieron mucho al Señor, le ofrecieron un sacrificio y le hicieron promesas. Dispuso el Señor que una ballena se tragara a Jonás, el cual estuvo en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches. Entonces el Señor le ordenó a la ballena que vomitara a Jonás en tierra firme. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En el peligro grité al Señor y me atendió. En el peligro grité al Señor y Él me atendió. En el peligro grité al Señor y me atendió. Desde el vientre del abismo te pedí auxilio y me escuchaste. En el peligro grité al Señor y me atendió. Me habías arrojado al fondo en alta mar, me rodeaba la corriente, torrentes y tus olas me arrollaban. En el peligro grité al Señor y me atendió. Entonces pensé: me has arrojado de tu presencia. ¿Quién pudiera ver otra vez tu santo templo? En el peligro me grité al Señor y me atendió. Cuando se me acababan las fuerzas, invoqué al Señor, y llegó hasta ti mi oración, hasta tu santo templo. En el peligro grité al Señor y me atendió. Escucha tú la palabra de Dios, no solo con tus oídos, también con tu corazón. Escucha tú la palabra de Dios, está siempre atento a su voz. Escucha tú la palabra de Dios, no solo con tus oídos, también con tu corazón. Escucha tú la palabra de Dios, está siempre atento a su voz. El Señor esté con ustedes.
Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se presentó ante Jesús un doctor de la ley para ponerlo a prueba y le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El doctor de la ley le contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tu fuerza y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: has contestado bien. Si haces eso, vivirás. El doctor de la ley, para justificarse, le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús le dijo: un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó cayó en manos de unos ladrones, los cuales lo robaron y lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Sucedió que por el mismo camino bajaba un sacerdote, el cual lo vio y pasó de largo. De igual modo, un levita que pasó por ahí lo vio y siguió adelante. Pero un samaritano que iba de viaje, al verlo se compadeció de él, se le acercó, ungió sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Luego lo puso sobre su cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios, se los dio al dueño del mesón y le dijo: cuida de él y lo que gaste de más te lo pagaré a mi regreso. ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? El doctor de la ley le respondió: el que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo: anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Pidamos la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas y en nuestros corazones. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu para darnos nueva vida y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus con la luz del Espíritu Santo, concédenos saborear las cosas rectas según ese mismo Espíritu y gozar para siempre de tus consolaciones. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración de la Eucaristía. Oramos con la palabra de Dios. Venga, ministro, venga, no se siente, disculpe. Agarre la Santa Biblia que la tenemos aquí y va a buscar la primera cita bíblica, Levítico capítulo 21, versículo 11. Hoy vamos a desglosar la palabra de Dios. Póngase aquí en el ambón. Hoy vamos a desglosar lo que es la palabra de Dios. Evangelio de San Lucas, capítulo 10, versículo 25 a 37, es el que hacemos mención de este día. Levítico 21, 11, la primera cita que vamos a usar. Hoy la palabra de Dios nos habla a nosotros de los mandamientos. Jesús nos enseña a nosotros los mandamientos. Mire, hay una cosa que nosotros debemos hacer para conseguir la vida eterna. Dice el Evangelio de Lucas capítulo 10. En aquel tiempo se presentó ante Jesús un doctor de la ley para ponerlo a prueba y le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Hace una pregunta y esa pregunta cabe para nosotros. Él hace esta pregunta, dice la palabra de Dios, para ponerlo a prueba. ¿Qué debemos hacer nosotros para conseguir la vida eterna? Y es la misma pregunta que a veces nos hacemos nosotros en nuestras vidas. ¿Qué tengo que hacer yo para ir al cielo? Y mire lo que nos dice Jesús. Jesús nos dice a nosotros algo importante. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿qué es lo que está escrito en la ley?
primera cosa que nosotros debemos hacer para conseguir la vida eterna es saber lo que dice la palabra de Dios. Usted tiene que saber lo que dice la palabra de Dios si quiere ir a la vida eterna. Segundo que tenemos que hacer, para yo saber lo que dice la palabra de Dios, Jesús nos tiene una pregunta. Y Jesús le dijo, ¿qué es lo que está escrito en la ley? Es decir, debemos conocerla. ¿Qué lees en ella? Si usted quiere ir al cielo y si usted quiere conseguir la vida eterna, usted tiene que leer la palabra de Dios. La pregunta es, ¿usted tiene su Biblia en su casa? ¿Sí o no? Sí la tiene. La otra pregunta es, ¿cuántas veces usted la lee? ¿Sí? Bueno, si usted lo hace, lo felicito. Y los que no lo están haciendo, deberían hacerlo. Porque si usted no conoce lo que está escrito en ella, significa de que usted no va a ir ¿a dónde? Al cielo. Usted no va a ir al cielo. Usted no va a conseguir la vida eterna. Dice, si usted no lee la palabra de Dios, usted no va a conseguir la vida. Entonces significa que Jesús nos dice a nosotros, debo conocer lo que está escrito y debo leer la palabra de Dios. Yo debo leer la palabra de Dios. ¿Dónde se leía la palabra de Dios? Como es un doctor de la ley, significa de que él sí podía leer la palabra de Dios. ¿Cuál era la palabra de Dios en ese momento? Pues el libro del Éxodo. En ese momento se leía el libro del Éxodo. ¿Por qué el libro del Éxodo, dirán ustedes? Porque ahí está escrito cuando Dios sacó a Israel, ¿de dónde? De Egipto. Ahí está escrito el libro del Éxodo. Y el libro del Levítico y el libro del Deuteronomio, donde están todas las normas y todo lo que Dios le había dejado a ellos. Por eso dice, ustedes deben conocer la palabra de Dios. Hoy día no le habla solamente a los doctores y a los maestros de la ley. Hoy nos dice, mire, cada cristiano. Por eso yo le preguntaba, ¿usted tiene la Biblia? Y si usted dice, sí, yo tengo la Biblia, entonces el Señor le va a preguntar a usted, ¿qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué es lo que usted ha leído de ella? Y si usted tiene la Biblia y no ha leído nada, pues el Señor le va a decir, usted no va a conseguir la vida eterna. Usted no puede tener la Biblia en su casa de adorno. Hay mucha gente que tiene la Biblia en su casa, en un ambón, así como este, ¿verdad? Y la abren en el Salmo 91 o en el Salmo 90 y la dejan abierta ahí para toda la vida, ¿verdad? Yo recuerdo porque en mi casa pasó así. Sí, yo también tuve una familia como la de ustedes. Yo no vengo de una familia cristiana como deben ser, ¿no? Mi familia era de esa que creían que con el Salmo 90 abierto, no iba a pasar nada. Pero hoy la palabra de Dios nos dice, no, la Biblia no es para que usted la tenga abierta en su casa. La Biblia es para que usted la pueda leer, porque el Señor la pregunta que le va a decir a usted, ¿qué lees en ella? Y lo más triste es que usted le debe responder ¿a quién? A Dios. Usted le tiene que responder a Dios. Lo que Él le pregunte, usted se lo responde. Si usted no ha leído, ¿qué le va a decir usted a Dios? ¿Le va a decir mentiras? No va a poder decir mentiras en ese momento. Usted le va a tocar decir la verdad y decir, mire, Dios, sí, yo tantos años que viví y nunca leí la Biblia. Nunca leí la palabra de Dios. Porque el Señor nos dice a nosotros, ¿qué es lo que usted lee en ella? ¿Qué lee? ¿Qué es lo que está escrito? Por eso siempre se le dice a ustedes, mire, ustedes en sus casas deben leer la palabra de Dios todos los días. Y si alguno dice, padre, ¿cómo hago yo? Yo ya no sé leer, yo ya no veo. Entonces ponga a los nietos, ponga al hijo, ponga al sobrino, ponga al que usted esté creando en su casa. Dígale, venga hijo, siéntese aquí y léame esto. Porque la palabra de Dios no está diciendo, si usted no lee, pues por lo menos tiene que saber lo que está escrito allí. Tiene que saber lo que está escrito. El Señor nos va a hacer una pregunta, ¿qué es lo que está escrito en la ley? Y hace otra pregunta, ¿qué lees en ella? A lo mejor ustedes dicen, yo no sé leer, padre, nunca aprendí a leer, pero sí aprendió a escuchar. Entonces puede poner a alguien a que le lea y usted va a escuchar y usted va a saber lo que ahí está escrito.
Eso nos dice el Señor a nosotros, nos hace esa pregunta. Por eso, si usted tiene la Biblia, dedíquele tiempo. A lo mejor usted dirá, padre, es que yo trabajo desde muy altas horas del día hasta muy altas horas de la noche. Pues eso significa que si usted trabaja de muy altas horas hasta muy altas horas, pues tiene que pararse un poco más temprano y leer la palabra de Dios. Mire, allá en la parroquia, le voy a colocar un ejemplo, allá en la parroquia, allá siempre pareciera que todo estuviera limpio. ¿Sí? Y yo le digo a los que están conmigo, véngase, hay que limpiar aquí. Y dicen ellos, uy, es que no sabíamos que había tanta basura, padre. Es que no sabíamos que había tanta basura. Mire, en una casa hay tantas cosas que hacer en el día y a veces nosotros perdemos mucho tiempo, ¿verdad? Que si viendo el teléfono, que si viendo la televisión, y creemos que todo está limpio y que todo está organizado, pero si usted en realidad se pone a limpiar y se pone a organizar, usted se da cuenta de que no hay tiempo ¿para qué? Para perder, sino hay muchas cosas que hacer, pero que nosotros creemos que todo está limpio, y así pasa muchas veces. Nosotros decimos, es que no tengo tiempo para leer la palabra de Dios, pero sí tengo tiempo para ponerme a ver videos, si hay tiempo para chismear, ¿verdad? Porque viene la comadre y se sienta a contarnos un chisme y perdemos una hora. Pero si me pongo a leer la palabra de Dios un capítulo, creo que estoy gastando mucho tiempo. A veces le dedicamos tanto tiempo a tantas cosas que nos olvidamos de lo esencial, que ese tiempo voy a dedicárselo a la palabra de Dios, porque una de las cosas que me va a decir Dios es que ¿qué es lo que yo estoy leyendo? ¿Qué estoy leyendo yo? El padre en estos días nos decía en la misa, mire, si usted no es capaz de cargar la Biblia así en físico, pues cárguela en el teléfono y en vez de ponerse a ver video, pues lea un capítulo. Léase por lo menos la segunda carta del apóstol San Juan. Búsquela ahí en la Biblia, sin perder la cita. Busque la segunda carta del apóstol San Juan, muy atrás, dele más para adelante, ¿verdad? Está ahí cerquita del libro del Apocalipsis. Mírela, aquí la tiene, primera carta, ¿sí? Busque la segunda, dele más hacia adelante, ahí la pasó. Segunda carta de San Juan, aquí está, esta es la tercera. Segunda carta de San Juan, mire, la segunda carta de San Juan tiene 13 versículos, ni siquiera un capítulo, tiene 13, y si usted lee la tercera carta de San Juan, tiene 15 versículos, y dice usted, ya me leí un libro de la Biblia, y resulta ser de que usted pierde el tiempo, y no es capaz de leer esos dos que son los más cortos de la Biblia. Son los libros más cortos de la Biblia, las cartas de Juan, la segunda y la tercera. Una con 13 versículos y la otra con 15 versículos. ¿Alguna vez usted las ha leído? Y si no las ha leído, ¿se dan cuenta lo que el Señor nos dice a nosotros? ¿Qué es lo que ustedes han leído? Ve como dijo el muchacho aquí, náguara, eso quiere decir que ni él sabía que eso era tan cortico, ¿verdad? Ni sus padres le han enseñado eso a sus hijos, que ese es lo más corto que tiene la Biblia. Y así estamos nosotros los cristianos. El Señor, a nosotros lo ponemos a prueba, Él nos va a poner a prueba a nosotros. Va a decir, ¿qué es lo que ustedes leen? ¿Qué es lo que ustedes leen? Y muchas veces nosotros no leemos la palabra de Dios. Pero mire lo que dice el maestro de la ley. El maestro de la ley sí ha leído la palabra de Dios, porque de una vez le contesta al Señor. Mire, el doctor de la ley le contestó. ¿Qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué ha leído en ella? Él le contestó, amarás al Señor, tu Dios. Primer mandamiento de la ley de Dios. ¿Cuál es? Amar a Dios sobre todas. Eso nos enseña la iglesia, amar a Dios sobre todas las cosas, es decir, lo resumió. Pero en realidad nos dice a nosotros, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con todo tu ser. Primer mandamiento de la ley de Dios. Y como él ha leído la palabra de Dios, se lo va a resumir a Jesús. Y le dice, y a tu prójimo como a ti mismo. Son los dos mandamientos en el que el Señor nos resume la ley. Ya el doctor de la ley le dijo a Jesús, mire, hay que amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente, con toda el alma, con toda la fuerza. Y a tu prójimo como a ti mismo. Y mire lo que dice Jesús. Jesús le dijo,
Has contestado bien. Si hace eso, vivirás. ¿A qué se está refiriendo Jesús cuando dice que ese hombre va a vivir? ¿A que va a vivir en este mundo o que va a vivir en la vida eterna? A que él va a vivir en la vida eterna. Si usted cumple los mandamientos de la ley de Dios, si usted lee la palabra de Dios, si usted sabe lo que está escrito allí, significa de que entonces usted va a ir a la vida eterna. Usted tiene que saberse los mandamientos, pero también tiene que tener conocimiento de la palabra de Dios. Dirá San Jerónimo, quien desconoce las sagradas escrituras, ¿desconoce a quién? A Jesucristo. Para usted conocer a Jesucristo, tiene que conocer la palabra de Dios. Usted tiene que conocer la palabra de Dios. Ahora usted sabe que para alcanzar la vida eterna, usted tiene que saber lo que está escrito en la Biblia, en la palabra de Dios. San Juan 6:54, ¿qué no dice San Juan 6:54? El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida. Tiene vida. Y yo lo resucitaré en el último día. Eso nos va a decir a nosotros la palabra de Dios. Por eso usted, para conseguir la vida eterna, tiene que saber lo que está escrito y hacer lo que la palabra de Dios le está pidiendo a usted. Por eso es importante, hijos, que ustedes lean la Biblia. Por eso es importante que ustedes conozcan la palabra de Dios. Pero mire, el doctor de la ley no se quedó con eso. El doctor de la ley le dijo, para justificarse, le preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Porque él dijo, sí, yo sé que hay que amar a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, ¿quién es mi prójimo? ¿A quién tengo que amar yo? Es lo que él está diciendo. ¿A quién tengo que amar yo? Y Jesús les hizo un cuento, vamos a llamarlo así, ¿verdad? O una parábola. ¿Cuál es la parábola? Dice Jesús. Jesús le dijo, un hombre bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó. Bueno, yo gracias a Dios recorrí este tramo, ¿verdad? De Jerusalén a Jericó. No crean ustedes que es una montaña, no, sino que se va bajando gradualmente, ¿verdad? Porque ese es el camino donde uno va al Mar Muerto. Entonces, Jericó es una parte muy baja y por eso es desierto, porque es muy bajo. Recordemos nosotros que el Mar Muerto está a 100 metros o 400 metros, ¿cuántos metros? 400 metros bajo el nivel del mar, ¿sí? Es la parte más baja en todo el planeta. Y Jericó está bien bajita y hace bastante calor allá porque eso es desierto. Por eso va a decir la palabra de Dios que por el camino bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó. Y dice, y cayó en manos de unos ladrones, el cual lo robaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Presten atención a los detalles. Dice la palabra de Dios que ¿cómo quedó el hombre? Medio muerto. ¿Qué quiere decir medio muerto? Que el hombre no se movía, ¿sí? Estaba ya a punto, pero todavía no, ¿sí? No se movía. ¿Por qué tenemos que cuidar el detalle? Porque mire lo que viene a continuación. Dice, lo dejaron medio muerto y sucedió que por el camino bajaba un sacerdote. A lo mejor a nosotros, a nuestra mente se nos viene, ¿verdad? El padre, el sacerdocio de hoy día. Los padres. Vio un hombre que lo habían robado, que lo dejaron medio muerto por el camino, ¿verdad? ¿Cómo es que un sacerdote, siendo sacerdote, pasó, el cual lo vio, pasó de largo? Es decir, no hizo nada por el que estaba medio muerto. Pasó, lo vio y siguió. Pasó de largo, lo vio y siguió. Ahora vamos a ver de qué sacerdote está hablando Jesús. Levítico capítulo 21, versículo 11. ¿Por qué el sacerdote pasó, lo vio y pasó de largo? Vamos a ver por qué fue que él pasó de largo. Levítico 21, versículo 11. No se hará impuro por haberse acercado a un muerto. No se hará impuro, ¿por qué? Por haberse acercado a un muerto. ¿Y qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo estaba el hombre? Medio muerto. El sacerdote pasó, pero él no estaba seguro de que estuviera vivo. Él no estaba seguro de eso. ¿Sí? Y como la ley, porque la ley, el libro de Levítico le dice a ellos que no se hagan impuro por acercarse a ¿quién? A un muerto. Dice la palabra de Dios, estaba casi
casi medio muerto, perdón, dice la palabra de Dios, y lo dejaron medio muerto. Resulta ser de que pasó el sacerdote, lo cual debió, y pasó de largo. ¿Por qué pasó de largo? Porque él no podía, ¿qué? Hacerse impuro. ¿A causa de quién? Del muerto. Él no estaba seguro de que estaba vivo. Él lo vio y dijo, no puedo hacerme impuro. La ley me prohíbe a mí que me acerque ¿a quién? Al muerto. Porque a lo mejor no sabemos si iba subiendo o iba bajando. Pero lo cierto era que los sacerdotes no se podían hacer impuros. Ellos eran consagrados ¿a quién? A Dios. Recuerde que los sacerdotes son consagrados ¿a quién? A Dios. Y Dios le tenía una norma. Usted no se puede hacer impuro a causa de los muertos. Mire, se puede morir el papá, la mamá, el hermano y todo. Y él no se debe acercar a ayudarlo. Porque Dios así lo dispuso. Usted no se va a hacer impuro. Usted está consagrado a mí. Y debe mantenerse puro. Dirá la palabra de Dios, usted debe ser santo y puro. El mismo Levítico más adelante. Pero entonces ya vemos nosotros lo que nos dice a nosotros la palabra de Dios. ¿Por qué? Dice. Aún por un padre o una madre. Aún, ¿se da cuenta? Un padre, una madre, él no puede hacerse nada. ¿Se murió? Se murió. Él está consagrado ¿a quién? A Dios. Y la ley le prohibía entonces incurrir en impureza o hacerse impuro. Él ya era puro y por lo tanto no debía acercar. Por eso Jesús va a decir, mire, lo vio, por el mismo camino sucedió que bajó un sacerdote, lo cual lo vio y pasó de largo. Ellos no se podían hacer impuros. Lo vio medio muerto, no sabía que estaba vivo, pero lo vio y pasó de largo. Y mira ahora lo que nos dice la palabra de Dios. Búsquese ahí el libro de los Números, capítulo 8, versículo 6. Capítulo 8, versículo 6. El libro de los Números. Mira lo que dice. De igual modo, pasó el sacerdote. Pero dice Jesús, de igual modo, pasó un levita. De igual modo, un levita que pasó por ahí, lo vio y siguió adelante. ¿Quiénes son los levitas? ¿Saben ustedes quiénes son los levitas o no saben? Los levitas eran una tribu del pueblo de Israel, sí, porque el pueblo de Israel se organizó, no vamos a decir que se dividió, se organizó en tribus por los hijos de Jacob. ¿Cuántos hijos tuvo Jacob? 12, ¿sí? Y por eso eran las 12 tribus de Israel. Y una de las tribus era de su hijo Leví. Por eso los levitas fueron escogidos por Dios para que le sirvieran a él. Y tanto el sacerdote que era consagrado a Dios, de igual manera el levita. El sacerdote estaba para ofrecer el sacrificio por los pecados de él y del pueblo, mientras que el levita era el que servía al sacerdote. En español o en el presente, para que ustedes entiendan, ¿verdad? Vamos a decir, los levitas son como los monaguillos, ¿sí? ¿Qué hacen los monaguillos? Sirven a las cosas de Dios. ¿Y quién es el que ofrece el sacrificio por el perdón de los pecados? El sacerdote, ¿verdad? El sacerdote estaba para ofrecer el sacrificio y los levitas eran los que estaban al servicio del templo. Mire, Números capítulo 8, versículo 6, escuchemos. Aparta a los levitas de entre los demás hijos de Israel. Primero, escuche con calmita. Primero dice, aparta, ¿a quién? A los levitas de entre los... A los levitas, aparta a los levitas, dice el Señor. Aparta a los levitas de entre los demás hijos de Israel. De entre los demás hijos de Israel. Los levitas eran, ya lo dijimos, ¿verdad? Era una tribu y Dios dijo, mire, a estos, ¿usted me los va a qué? Usted me los va a apartar. De los otros, una sola tribu es la que le va a servir al Señor. Las otras 11 tribus, ¿qué iban a hacer las otras 11 tribus? Iban a mantener el templo y a la tribu de Leví. Es algo parecido a lo que tiene que hacer el pueblo de Dios con los sacerdotes. El pueblo de Dios con los sacerdotes, ¿qué es lo que tiene que hacer? Mantener al sacerdote, mantener, ¿a quién más? Al templo, a la parroquia, muy bien, dígale a su mamá, ¿verdad?
Es lo que debe hacer el resto del pueblo de Dios. Las otras 11 tribus, ¿qué era lo que hacían ellos? Ellos pagaban el diezmo. ¿Y cuál era el diezmo? De todas sus cosechas. Es decir, que si usted sembraba maíz, ¿qué iba a llevar usted? Iba a llevar maíz. Que si usted sembraba yuca, usted ya yuca. Que si usted sembraba plátano, eso es lo que usted. Si usted sembraba arroz, si usted tenía ovejas, si usted tenía ganado, usted daba de lo que usted tenía, de lo que usted producía. Y cada tribu producía y pagaba el diezmo al templo. Eso era para mantener el templo, para mantener a los sacerdotes y para mantener a los levitas. Porque los levitas eran dedicados a las cosas ¿de quién? De Dios. Entonces, eso era en tiempos antiguos y en tiempos actuales también debería ser así. Pero bueno, a veces a los fieles se les olvida que tienen que mantener ¿a quién? Al sacerdote, ¿verdad? Algunos fieles más bien van a la casa a curar a que el Padre los mantenga. Sí, así es. A que el Padre los mantenga. Cuando debería ser al revés, porque el sacerdote está ofreciendo el sacrificio por el perdón de sus. Y lo que ustedes producen es de lo que ustedes le deben llevar ¿a quién? Al sacerdote, al templo. Ustedes son los que deben mantener el templo. Ustedes son los que deben mantener al sacerdote. Ustedes también le pueden dar algo a los monaguillos para que ellos alegren y sigan sirviendo en el altar, ¿verdad? Porque a veces sirve y nadie se acuerda de ellos. Y esos monaguillos, nada, yo me voy de aquí, porque aquí no le dan ni un caramelo a uno. Pero la palabra de Dios nos dice que las otras 11 tribus mantenían a la tribu de Leví y a los sacerdotes. Mire, apártalo, dice la palabra de Dios, a los levitas de todos los hijos de Israel. Y purifícalos. Mire, ¿cómo tenían que ser ellos? Puros. Dice, y purifícalos. ¿Igual que quién? ¿Igual que quién? Que los sacerdotes. Los que están sirviendo en el altar, los monaguillos, tienen que servir de una manera pura. Yo siempre, hay algunos monaguillos que se confiesan y yo le digo, mire hijo, usted es monaguillo y usted tiene que dar testimonio de que usted se para en el altar. Yo como sacerdote trato de hacer lo mejor posible y ustedes como monaguillo también. Un monaguillo no puede ser una persona que ande tirando piedras en la calle. Un monaguillo no puede ser una persona que ande diciendo malas palabras. Un monaguillo, y vamos a meter a los ministros de la palabra, también que anden haciendo cosas malas en la calle, ¿verdad? Que sean borrachos, que sean mujeriegos, que sean esto, que sean... No lo deben hacer. Porque ellos deben de ser hombres y mujeres puros al servicio ¿de quién? De Dios. Por eso dice la palabra de Dios, repítalo. Y purifícalos. Y purifícalos. Los que van a servir en el altar tienen que ser personas puras. Mire, la gente a veces se molesta y dice, ay, pero ¿por qué no me dejan leer? Porque para el servicio del altar tienen que ser personas puras. ¿Quién lo pide así? Lo pide Dios. No lo piden los hombres. Dios pide que las personas incluso que se paran a leer, que van a servir, que van a pasar cualquier cosa, sean personas puras. Por eso los monaguillos no pueden ser cualquier persona. Tienen que ser personas puras porque los levitas eran personas puras. Dice, y purifícalos. Lo harás de la siguiente manera. Los rociarás con agua bendita. Se rasurarán todo el cuerpo, se pondrán ropa limpia y así quedarán purificados. Mire, se rociarán con agua bendita, ¿vio? Se rasurarán todo el cuerpo y se vestirán. ¿Cómo tienen que venir los monaguillos a servir en el altar? ¿Cómo tienen que venir? Con ropa limpia. No importa que no tengan ropa blanca, pero la ropa ¿cómo tiene que estar? Limpia. Mire, yo felicito a este y a la otra comunidad, ¿verdad? Porque se preocupan por mantener las cosas del sacerdote, ¿cómo? Limpias, como dice la palabra de Dios. Bueno, allí en la parroquia pues falta eso, ¿verdad? Si el padre no las manda a lavar, nadie se esfuerza por eso. Nadie se esfuerza.
Y qué feo es, porque al Señor no le gusta que cuando usted esté prestando un servicio, ¿cómo ande? ¿Cómo ande? Sucio, ¿verdad? El monaguillo no puede ponerse a jugar fútbol antes de la misa y llegar todo cochino a servir en el altar. A lo mejor porque hace calor puede llegar sudado, ¿verdad? Porque aquí hace bastante calor. Pero con la ropa sucia, no. Dice, debe estar con la ropa limpia. El monaguillo debe limpiar su alba, su roquete. El sacerdote debe tener su alba limpia, su casulla, todo lo que él vaya a utilizar, incluso la ropa que se va a poner ese día. ¿Cómo tiene que estar? Limpia, porque eso lo está pidiendo ¿quién? Dios. Algunos dicen, no, es que ese padre sí es exigente, eso hay que lavárselo cada 3 días. No, es que la palabra de Dios nos dice a nosotros que cuando nosotros venimos a ofrecerle el sacrificio a Dios, nosotros tenemos que estar ¿cómo? Limpio. Cuando ustedes vienen al templo, ¿cómo tienen que venir? ¿De cualquier manera? ¿Con la ropa de trabajo? ¿Tienen que venir con la ropa? Y para eso usted guarde una mudita de ropa, ¿verdad? No importa que la gente critique y le diga a usted, uy, este siempre trae la misma ropa. Eso no importa, pero tráigala limpia, guarde una mudita y diga, mire, esta es la de yo ir los domingos, ¿a dónde? A la misa. Esta no la voy a usar para más nada. Esto es solamente para ir ¿a dónde? A la misa. No hay gente que mire la ropa del trabajo, es la misma de salir con la esposa, es la misma de ir a trabajar, es la misma de ir a servir en el altar, es la misma ropa ¿para qué? Para todo. No, dice la palabra de Dios, la ropa que usted vaya a usar para venir a misa tiene que ser una ropa limpia. Tiene que estar limpio. No le dé pena, no importa que le digan, ay, siempre los domingos traen, no importa. ¿A usted qué importa que sea causa de chisme, verdad? Ellos están perdiendo el tiempo que están chismeando. Usted haga las cosas como dice la palabra de Dios. Nos dice a nosotros, mire, hay que andar limpios. Y más cuando vamos a venir al altar. Por eso entonces el levita, que también era una persona, ¿qué? ¿Era una persona qué? Pura, porque estaba al servicio ¿de quién? De Dios. Era una persona pura porque estaba al servicio de Dios. No se podía, al igual que el sacerdote, hacer impuro. Y más exigencia le tenía el Señor porque le decía, usted tiene que cargar la ropa, ¿cómo? Limpia. Imagínese usted recoger sin saber si está muerto o está vivo. Dice la palabra de Dios que estaba medio. Ellos no sabían si estaba vivo y si se ponía a recogerlo, pues incurría en impureza y faltaba a lo que Dios le había mandado, porque Dios le había dicho, mira, así tiene que andar y así tenía que andar. Por eso el Señor le pone esa comparación, le dice, pasó un sacerdote, lo vio y pasó de largo, no incurrió en impureza. De igual modo, un levita, que eran los que servían, pasó por ahí, lo vio y siguió adelante. Ahora viene el tercero. Dice, pero pasó un samaritano que iba de viaje. ¿Quiénes son los samaritanos? Miren, los samaritanos querían ser aceptados por el pueblo judío. Y ellos decían ser que eran judíos también. Por eso dice la palabra de Dios que los judíos y los samaritanos siempre peleaban o andaban peleados, ¿sí? Porque ellos querían ser como judíos y los judíos a ellos no los aceptaban. Entonces, por eso Jesús siempre le habla de un samaritano. Pero un samaritano que iba de viaje, al verlo, se compadeció de él, se le acercó, le ungió sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Luego lo puso en su cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios, se los dio al dueño del mesón y le dijo, cuida de él y lo que gaste de más te lo pagaré a mi regreso. Ese es el samaritano. ¿Qué fue lo que hizo el samaritano? ¿Qué hizo el samaritano? Lo recogió, le limpió las heridas. ¿Qué más hizo? Lo vendó. ¿Y qué más hizo? ¿A dónde lo montó? En la cabalgadura. Ahora yo le hago una pregunta, vamos a ver si ustedes son capaces de responder. ¿Era un caballo o era un camello? ¿Ah? No sabemos qué era. No sabemos qué era. Solamente dice la palabra de Dios que lo montó en su cabalgadura. A lo mejor dice un camello porque el Padre dice que allá hay camellos. Pero también hay caballos, ¿verdad? Y no sabemos. Solamente que lo montó en la cabalgadura. Lo llevó a un mesón. ¿Qué es un mesón? Una posada. No, no es una mesa, es una posada, ¿verdad? Lo llevó a un mesón y cuidó de él. Y al día siguiente sacó 2 denarios, se lo dio al dueño del mesón,
¿A quién? Al dueño de la posada y le dijo, cuida de él y lo que gaste de más te lo pagaré a mi regreso. Ahora yo le pregunto a ustedes, ¿qué fue lo que sintió el samaritano por aquel hombre? Dice la palabra que sintió ¿qué? Compasión. Ahora yo le pregunto, ¿qué es la compasión? La compasión. Ajá, pero le faltó algo más atrás. No, no es lástima. Sintió tristeza. Sentir compasión es sentir tristeza, pero no quedarse con la tristeza, sino ahora sí lo que nos decía usted, es hacer la caridad. Es decir, esa tristeza que yo siento por alguien me tiene que impulsar a mí a hacer la obra de caridad. Esa es la compasión. Nosotros a veces decimos así, es que la compasión es sentir lástima y ya, nos quedamos con la lástima. O con la tristeza, vamos a cambiar la palabra, de lástima. Es que yo siento tristeza por ese joven. Ajá, pero esa tristeza lo tiene que impulsar a usted a hacer la obra de caridad. Esa es la compasión. Busque ahí, Mateo 20, capítulo 20, versículo 34. Ahí nos vamos a dar cuenta de eso, de lo que hizo el samaritano, ¿sí? De lo que es la compasión. Porque a veces nosotros nos quedamos solamente con la tristeza y no hacemos nada por las demás personas o por esa persona, no lo hacemos. San Mateo, capítulo 20, versículo 34. Jesús sintió compasión ¿Qué sintió Jesús? y les tocó los ojos. Y les tocó los ojos porque eran ciegos, ¿verdad? Eran ciegos. Y Jesús lo vio y sintió compasión. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Le tocó? Y al momento recobraron la vista y lo siguieron. Y al momento, ¿qué fue lo que pasó? Recobró. Es decir, el Señor sintió tristeza por los ciegos, pero no se quedó solamente en la tristeza. ¿Qué hizo Él? Él hizo la obra de caridad. ¿Y cuál fue la obra de caridad? Le tocó los ojos y Él, ¿qué hizo? Pudo ver. Esa es la compasión. El Señor nos enseña a nosotros que la compasión es ver la realidad de una persona, pero ahora yo tengo que actuar, yo tengo que hacer. Si yo sé que una familia está pasando hambre, siento compasión, siento tristeza por ello, pero ¿me quedo en la tristeza? No, ¿ahora qué tengo que hacer? Voy a darle de comer, porque mire, vamos a buscar el Evangelio de San Lucas capítulo 7, versículo 13 al 15. Ahí también vamos a tener un ejemplo de compasión. En este caso Jesús fue con el ciego, sintió compasión, sintió tristeza por ellos, pero no se quedó en la tristeza, sino que los sanó para que ellos pudieran ver. Y aún así, ellos al ver, ¿qué fue lo que hicieron? ¿Siguieron a quién? A Jesús. La compasión nos ayuda a nosotros a acercarnos a Dios. San Lucas capítulo 7, versículo 13 al 15. Al verla, el Señor se compadeció de ella. Mire, ¿qué fue lo que pasó otra vez? ¿Qué sintió Jesús de ella? Compasión. ¿Y qué es la compasión? Un sentimiento de tristeza. Y le dijo, no llores. ¿Qué le dijo Jesús a ella? No llores. Después se acercó y tocó el féretro. Después se acercó y tocó ¿qué? Vio, Jesús sintió compasión, pero no se quedó solamente allí, sino que se acercó y tocó el féretro. Los que llevaban se detuvieron. Dijo Jesús entonces, joven, yo te lo mando, levántate. Se incorporó el muerto inmediatamente y se puso a hablar. Y Jesús se lo entregó a su madre. Mire lo que pasó. Jesús se compadeció, Jesús sintió tristeza de aquella mujer. ¿Y qué hizo Jesús? Al ver que ella había perdido a su ser querido, ¿qué fue lo que hizo? Tocó el ¿qué? El féretro. ¿Y qué pasó cuando él tocó el féretro? El muerto se levantó, él lo resucitó, vamos a hablarlo en criollo, él lo resucitó. Y se puso, ¿quién se puso a alabar a Dios? Ah, no, fue a hablar, perdón, yo escuché mal. Y se puso a hablar.
el joven. ¿Y Jesús se lo entregó a quién? A su madre. Es decir, ¿qué nos dice la palabra de Dios a nosotros? Mire, que cuando usted sienta compasión, usted tiene que hacer la obra de caridad, no solamente quedarse en la tristeza. Si yo sé que una familia está pasando hambre, yo siento tristeza por esa familia, sí, porque está en esa situación, pero no me quedo en eso, sino que ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a comprarle un mercado bien grande y se los voy a ¿qué? A dar. Pero hay personas que sienten compasión, pero que no quieren hacer la obra de, se quedan con la tristeza y ya. Mire lo que nos dice a nosotros, San Marcos capítulo 6, versículo 34, nos va a dar el ejemplo de eso. Mire, que hay gente que siente tristeza por los demás, es decir, compasión, y en vez de hacer algo, no hacen nada. Y Jesús nos impulsa a nosotros a que tenemos que hacer. No quedarnos quietos. Nosotros tenemos mucho que hacer. Porque a veces son como el cuento que le eché yo de hace rato, ¿verdad? Que si nos ponemos a ver televisión decimos, es que aquí en esta casa no hay que hacer nada. Y resulta que el mugre nos está comiendo. Y nos está pasando por encima. Pero como yo no quiero hacer nada, yo digo, no hay nada que hacer. Y resulta de que hay mucho que hacer, pero no lo hacemos. Nos quedamos solamente con la compasión. Mire, San Marcos capítulo 6, versículo 34 y siguiente hasta el 37. Al desembarcar, Jesús vio toda aquella gente y sintió compasión de ellos. ¿Qué sintió Jesús por la gente? Compasión. Ahora escuche más adelante. Pues estaban como ovejas sin pastor. ¿Cómo estaba la gente? Como ovejas. Es decir, ¿cómo está una oveja sin pastor? Haciendo lo que quiere, ¿verdad? Y se puso a enseñarles largamente. Se había hecho tarde. Los discípulos se le acercaron y le dijeron, estamos en un lugar despoblado y ya se ha hecho tarde. ¿Qué dijeron los discípulos? ¿Qué le dijeron los discípulos a Jesús? Estamos en un lugar despoblado. ¿Y qué se está haciendo? Se está haciendo tarde. Despide a la gente para que vayan a las aldeas y a los pueblos más cercanos y se compren algo de comer. Mire, ¿por qué dijeron los discípulos que estaba haciendo tarde? Para que la gente, ¿qué? Se fuera. Que se vayan y busquen ellos dónde comer. Y busquen ellos dónde comer. Así somos nosotros a veces, ¿verdad? Sabemos que la gente no tiene y decimos, no, pues que salgan a pedir. Que vean a ver a ellos dónde piden. Que ellos vean a ver dónde busquen. Porque no son mochos, no son mancos. Ven bien, caminan bien, corren bien, hacen todo bien. Que vean a ver ellos dónde van. A buscar comida. Y mire lo que le dice Jesús. Ellos sintieron compasión, pero dijo, bueno, aquí que cada quien busque dónde. ¿Dónde comer? A lo mejor usted dice, yo tengo mi familia y yo le doy a ellos de comer y yo no voy a ir a ayudar a nadie. Que ellos vean dónde sacan ellos de dónde comer. Jesús les contestó, denle ustedes de comer. ¿Qué dice Jesús? No es que ellos se vayan a ver dónde comen, no. Esa no es la tarea. Porque a lo mejor usted dice, ay, pobrecito, esa familia está pasando hambre. Mire, vayan que por allá están repartiendo mercado. Vayan allá. Y usted cree que está cumpliendo con el amor al prójimo. Y el Señor dice, no, así no es. ¿Cómo es? Denle ustedes de comer. Porque para nosotros es fácil decirle, mire, ustedes están pasando hambre. Vayan a casa de fulano, que ese sí tiene, y él les puede ayudar. Vayan para allá, vayan. Acérquese. Es que tocar la puerta no es entrar. Así hay mucha gente. Cuando el Señor dice, no, así no es. Es usted el que tiene que darles. Si usted siente compasión de ellos, usted tiene que darles. Usted es el que tiene que hacer la obra de caridad. Si usted es el que siente tristeza, bueno, con esa tristeza saque plata del bolsillo y vayan y ayúdenlo. Vaya, si necesita medicina, compre medicina. Si necesita comida, compre comida. Lo que necesite, sáquelo usted y déselo. Porque eso fue lo que hizo el samaritano.
El samaritano, ¿qué fue lo que hizo? Se lo llevó. ¿Y qué pasó? ¿Dónde lo dejó? En una posada. ¿Y qué hizo él? ¿Qué fue lo que sacó? Sacó, mire, desembolsilló 2 denarios. 2 denarios no es cualquier cosa. Sacó 2 denarios, pagó al dueño del mesón y le dijo, cuida de él. Y lo que gaste de más, te lo pagaré a mi regreso. Es decir, que él desembolsilló de su plata. No estaba diciendo, vaya por allá o busque por de él. No, él sacó de lo de él y le dio a aquel hombre. Pagó. Eso es lo que usted tiene que hacer. Mire, ¿y a dónde le duele a usted más? En el bolsillo, ¿verdad? ¿A usted le duele que la mujer suya le diga, mire, deme $20? Usted se los da a la mujer suya pensando usted que es que la mujer suya hace mercado para la casa y resulta de que la mujer suya va y se lo lleva a la familia al frente. Tome, aquí tiene $20, compre un mercado usted. Y si el marido se entera, ¿qué pasa? Pega el grito al cielo y le dice, ¿y qué es lo que le pasa a usted? ¿Usted cree que yo estoy trabajando para los demás? Porque a él le duele que le den ¿dónde? En el bolsillo. Ahí es donde más le duele al marido que le den. Si usted quiere que a su marido le duela, dele en el bolsillo. No le dé golpes ni cachetadas ni nada de eso. Dele en el bolsillo. Para que usted vea que a ese hombre le duele más que cualquier. Es más, el hombre de ahí sí, pégueme si usted quiere, pero no me quite la plata y la malgaste. Sí, se lo aseguro. Si usted lo hace, él le va a decir eso. Porque al hombre le duele que le den ¿dónde? En el bolsillo. Usted no ve que cuando los hombres llegan borrachos a la casa y la mujercita le saca la plata en escondida, ¿verdad? ¿Por qué hacen la mujer eso? Porque el marido no les da. Entonces la mujercita recurre a ese plan y llega y el marido cuando se para al otro día, ¿verdad? Todo enratonado. Lo primero que revisa, ¿qué es? No es si la mujer está bien porque él llegó borracho. No va a revisar si hay gajo, hay comida, a ver si tengo que comprar. No. ¿Qué es lo primero que él revisa? El bolsillo, el pantalón o la cartera donde guarde la plata. Va primero a contar a ver si fue o lo robaron allá en la licorería o a ver qué pasó. ¿Verdad? Y cuando revisa, yo me acuerdo que anoche yo la conté y traía tanto. ¿Y por qué ahora me falta plata? Y la mujercita le dice, no sé qué pasó. No sé qué pasó. Eso fue allá en la licorería que le quitaron la plata. ¿Verdad? Allá lo tumbaron y usted no dio cuenta y ahora viene a pelear aquí en la casa. ¿Sí? Porque al hombre le duele es el bolsillo. Él no se preocupa por su mujer. Ni sale a revisar a ver qué fue lo que le faltó, si se acostó con hambre. No, él va a revisar el bolsillo. Entonces, eso fue lo que hizo el buen samaritano. El buen samaritano desembolsilló su plata y tome, pago aquí, pago allá. ¿Y qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer? Mire, si a usted llega alguien, usted está en un restaurante y llega alguien a pedirle comida, no le dé la sobra que usted tiene ahí en el plato, no. Invítelo a pasar y dígale, mire, pida lo que usted quiera que yo lo pago. Y si usted hace eso, yo le aseguro de que Dios le va a dar a usted de más por su buen corazón. Pero hay gente que es tan, tacaña, pichirre, que en vez de ofrecerle un buen plato de comida, le dice, no, cómase lo que yo dejé. Y eso está mal. Porque nosotros no tenemos que darle las obras. Es a desembolsillar de nuestro bolsillo, es sacar de nuestro bolsillo y pagar y darle y cubrir la necesidad. Eso es ser un buen samaritano, es sentir compasión, tristeza, pero esa tristeza debe convertir en alegría al momento de yo ayudar. Por eso el Señor nos dice a nosotros, no es resolverle diciendo vayan a ver dónde consiguen, no. El Señor dice, denles ustedes de comer. Y eso es lo que el Señor va a decir del buen samaritano. Mire lo que le va a preguntar. ¿Cuál de los tres te parece que se portó como prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? El doctor de la ley le respondió, el que tuvo compasión de él. ¿Qué es tener compasión entonces? Sentir tristeza, pero que esa tristeza se convierta en alegría. ¿Y cómo se convierte en alegría? Yo ayudando a esa
a esa persona. Eso es sentir compasión, sentir tristeza de la situación que están viviendo, pero esa situación yo la voy a cambiar ayudando a esa persona. Yo la voy a ayudar, yo la voy a ayudar a salir adelante. Por eso dice la palabra de Dios, el que sintió compasión. ¿Cuál fue? A lo mejor los tres sintieron tristeza por el hombre. Pasó el sacerdote, sintió tristeza, pero no hizo nada. Pasó el levita, sintió tristeza, pero no hizo. Pero pasó el samaritano, sintió tristeza, ¿y qué hizo? Lo ayudó. Esa es la verdadera compasión. Sentir tristeza y ayudar a ¿quién? A mi hermano. Eso es lo que dice Jesús. Por eso le dice el doctor de la ley, ¿cuál de los tres te parece que se portó como prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? El doctor de la ley le respondió, el que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo, anda y haz tú lo mismo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Lo mismo que hizo el samaritano. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Hermanos, oremos fervientemente a Dios Padre Todopoderoso, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, y digamos todo con fe, te rogamos, Señor. Por la Santa Iglesia, para que la conserve y proteja con su amor, roguemos al Señor. Por los pueblos de la tierra, para que conserve en ellos la paz, roguemos al Señor. Por todos los que están angustiados con diferentes necesidades, para que les des ayuda y remedio, roguemos al Señor. Por nosotros mismos y por nuestra comunidad, para que se digne aceptarnos como una ofrenda agradable, roguemos al Señor. Señor, refugio y fortaleza nuestra, escucha benignamente las oraciones de tu iglesia y concédenos con abundancia lo que te hemos pedido con fe. Por Jesucristo nuestro Señor, hacemos la presentación de las ofrendas. Venimos a ofrecer el pan y vino de amor. Junto a los hombres, haz que ocurra el milagro, Señor. Haz que ocurra el milagro otra vez. Con amor venimos a ofrecer lo que somos y queremos ser. Tú estás presente en nuestro andar. Por eso queremos celebrar con María, que harás el milagro, Señor, que harás el milagro otra vez, que harás el milagro, Señor, que harás el milagro otra vez. Oren, hermano, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Oremos. Que el memorial de los misterios de nuestra redención transforme, Señor, nuestra vida y nos haga dignos de la salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario darte gracias, Señor Padre Santo, porque no dejas de llamarnos a una vida plenamente feliz. Tu Dios de bondad y misericordia ofrece siempre tu perdón e invita a los pecadores a recurrir confiadamente a tu clemencia.
Muchas veces los hombres hemos quebrantado tu alianza, pero tú en vez de abandonarnos, has sellado de nuevo con la familia humana por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, un pacto tan sólido que ya nada lo podrá romper. Y ahora, mientras ofreces a tu pueblo un tiempo de gracia y reconciliación, lo alimentas en Cristo para que vuelva a ti, obedeciendo más plenamente al Espíritu Santo y se entregue al servicio de todos los hombres. Por eso, llenos de admiración y agradecimiento, unimos nuestras voces a la de los coros celestiales para cantar la grandeza de tu amor y proclamar la alegría de nuestra salvación. Santo, santo, dicen los querubines, santo, 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 es el Señor Jesús. Santo, 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 es el que nos redime, porque mi Dios es santo y la tierra llena de su gloria está. Porque mi Dios es santo y la tierra llena de su gloria está. Cielo y tierra pasará, mas tu palabra no pasará. Cielo y tierra pasará, mas tu palabra no pasará. No, no, no pasará, no, 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 no pasará. Bendito el que viene en nombre del Señor, la gloria de Jesucristo, el Hijo de David. Hosana en las alturas, bendito el Salvador, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el que viene en el nombre del Señor. Cielo y tierra pasará, mas tu palabra no pasará. Cielo y tierra pasará, mas tu palabra no pasará. No, no, no pasará, no, 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 no pasará. Oh Dios, que desde el principio del mundo hace cuanto nos conviene para que seamos santos como tú mismo eres santo. Mira a tu pueblo aquí reunido y derrama la fuerza de tu espíritu, de manera que estos dones sean para nosotros cuerpo y sangre de tu amado Hijo Jesucristo, en quien nosotros somos hijos tuyos. Cuando nosotros estábamos perdidos y éramos incapaces de volver a ti, nos amaste hasta el extremo. Tu Hijo, que es el único justo, se entregó a sí mismo en nuestras manos para ser clavado en la cruz. Pero antes de que sus brazos extendidos entre el cielo y la tierra trazasen el signo indeleble de tu alianza, quiso celebrar la Pascua con sus discípulos. Mientras cenaba con ellos, tomó pan. Dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor. Aumenta nuestra fe. Sánanos, Señor, llénanos de ti, Señor Jesús. Igualmente, después de haber cenado, sabiendo que él iba a reconciliar todas las cosas en sí mismo por su sangre derramada en la cruz, tomó el cáliz lleno del fruto de la vid. De nuevo te dio gracias y lo pasó a sus amigos diciendo: tomen y beban todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti. Aumenta nuestra fe. Sánanos, Señor, llénanos de ti, Señor. Cristo se entregó por nosotros. Por tu cruz y resurrección nos has salvado, Señor. Así pues, al hacer el memorial de Jesucristo, nuestra Pascua y nuestra paz definitiva, y celebrar su muerte y resurrección en la esperanza del día feliz de su retorno, te ofrecemos, Dios fiel y verdadero, la víctima que devuelve tu gracia a los hombres. Mira con amor, Padre de bondad, a quienes llamas a unirse a ti, y concédeles que, participando del único sacrificio de Cristo, formen, por la fuerza del Espíritu Santo, un solo cuerpo en el que no haya ninguna división. Guárdanos a todos en comunión de fe y amor con el Papa Francisco, nuestro Obispo Jesús,
Ayúdanos a preparar la venida de tu reino hasta la hora en que nos presentemos ante ti, santo entre los santos del cielo, con Santa María la Virgen y los apóstoles, y con nuestros hermanos difuntos, que confiamos a tu misericordia. Entonces, en la creación nueva, liberada por fin de toda corrupción, te cantaremos la acción de gracia de Jesucristo, tu ungido, que vive eternamente. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos juntos, con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino mira la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hijos de Dios nos damos la paz. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado, danos la paz. Ya estaban terminando. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. La Santa Comunión, Eucaristía, la gracia del Señor se derrama, el pan que es fortaleza del alma, es Cristo un sacramento de amor. Eucaristía, Jesús hoy nos invita a su mesa, quien coma de él tendrá vida eterna, es Cristo a quien recibimos hoy. Eucaristía. Yo guardo esto para mañana. El ángel Gabriel dio a María. El ángel Gabriel dijo a María: vas a concebir y a dar a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Oremos. Por medio de esta Eucaristía, en la que hemos proclamado la muerte y resurrección de tu Hijo,
Concédenos, Señor, la gracia de participar con nuestros sufrimientos en la pasión de Cristo, para que podamos participar también de su gloriosa resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus trabajos, su familia, así les acompañe siempre. A María, nuestra Madre del Cielo, bajo la advocación de Nuestra Señora del Rosario, le decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza, podemos continuar en paz.